octubre del 2025. Como lo decimos, un mes. Esta parte libriana del mes la compartimos aquí en el Agujero del Mate. Muy buena la visita de Ezequiel Genaro, Sí. que nos debíamos una charla con él porque ellos, además están en elecciones, conviven en una instancia que es la legislatura. Y vamos a seguir invitándolos porque me parece que los trabajadores y las trabajadoras del sector tienen mucho para decir a la hora del abordaje de las leyes que emana la casa de ahí, de la calle Perú. Pero Camila gestionó una entrevista, cuénteme. Bueno, acá estamos con Victoria Tesoriero. Ella es socióloga, docente y doctoranda en ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de un poco de todo, porque además también es activista feminista. Entonces la idea es hablar principalmente del tema del triple femicidio, pero también de políticas públicas, la importancia de implementar y accionar en ello. Y ella es cofundadora de un proyecto Generar, que también me da curiosidad y nos va a contar un poquito. Buen día, buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, Bueno. bienvenida. Un placer. A partir de este momento, sabés que la primera vez que te invitamos quedás condicionada Bueno, a venir y contarnos cosas, ¿sí? Buenísimo. Acá ya quedás A disposición. atada a la RGA, al agujero del mate. A volver, Claro. a tener un llamado telefónico. Con todas las cosas que hace, tiene de acá a diciembre del año que viene para contarnos por mes, una vez por mes, algo de lo que está haciendo. Obvio, es Un así. informe, ¿no? Dale, no, Un perdón. informe. Arranquemos con lo importante. No, sí, para empezar, esto de que un poco nos lo preguntábamos por fuera del aire, ¿por qué se discute tanto si es o no femicidio? ¿Por qué ponemos la mirada en eso y no en el hecho aberrante, en la situación en general que sucedió? yo creo que, bueno, en primer lugar, creo que las activistas feministas no tenemos que salir a explicar si fue femicidio o no fue femicidio, porque entramos en el espiral del retroceso que nos quieren meter, ¿no? Creo que lo grave de este caso es que condensa un montón de vulnerabilidades y una situación de crisis total que está pasando en nuestra sociedad hoy, ¿no? Y que se expresa en los cuerpos de las mujeres de sectores vulnerables. Yo no pude leer en profundidad este caso, la verdad que me duele muchísimo porque encima se dio en una semana en donde, bueno, músicos conocidos salen a reivindicar los femicidios, donde aparece una publicidad de Shell, donde meten a una mujer en una bolsa y la tiran, entonces, y donde, por supuesto, tenemos un gobierno que hace 2 años es propiciador de discursos de odio de todo tipo, y que tiene a las feministas y a las mujeres en el centro de sus discursos de odio. No quiero recordar el discurso del presidente en Davos. Yo creo que no fue casual que haya sido en Davos, que le dedicó como 1 hora, no sé, como mucho tiempo a hablar mal de las mujeres y de las diversidades. Y esto tiene que ver con que su política económica afecta fundamentalmente a nosotras, que vemos nuestra vida totalmente precarizada, con múltiples trabajos, múltiples tareas. Nadie habla de la pérdida del salario, de la pérdida del poder adquisitivo, Y de ya lo no difícil hablamos que es, digamos, a lo que nos está llevando este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las salidas laborales para las mujeres jóvenes, que son las que peor están? Las mujeres jóvenes en la provincia de Buenos Aires son las que peor están, o sea, en todo el Tal país. cual. Entonces creo que es un caso espantoso, que nuestro país no había vivido situaciones así. Hace 10 años que la cantidad de presas mujeres aumenta Claro, por narcomenudeo, exacto. porque Buen dato. no hay, digamos, bueno, justo hace 10 años, ¿no? ¿Qué empezó hace 10 años? ¿Ni una menos? El macrismo. 15. Yo estaba 2015. También el ni una menos. Sí, sí. Pero Pero digo, viste el comité de CEDAW señaló esto a Argentina como una preocupación, Ujú. ¿no? El aumento de mujeres presas interesante. por Claro. narcomenudeo. Entonces, Sí. nada, expresa una situación de vulnerabilidad espantosa con la cual tenemos que luchar y con la cual tenemos que poder revertir. El dato que arrojaste sobre la situación laboral y salarial, solamente eso aborda todo un programa. Obvio. Más Por- en esta radio. ¿Por qué?
Y me parece que queda la puerta abierta para que lo charlemos, porque si no concientizamos, si no hablamos del tema, pareciera que pasara a segundo término. Y aporto este dato nada más. Yo trabajé con el sindicato de amas de casa de la Ciudad de La Plata. Una compañera que era la secretaria general, me explicaba que en la crisis las primeras que pierden el trabajo es el sector de empleadas más de casa por hora, Claro. con cama adentro o con retiro, porque la gente es donde achica. Entonces la compañera lo primero que ve es en la crisis pierde su trabajo. También se prescinde del jardinero, también se prescinde de otros espacios, pero la compañía trabajadora de horas y obviamente mujer. Eso te lo digo como aporte y la verdad que lo traiga a la mesa es reivindicatorio. No, y sumado a lo que decís, esto de, bueno, es un dato que no lo tenía en cuenta, ¿no? El aumento de narco, Buah. ¿cómo dijiste? Narcomenudeo, que es la Narcomenudeo. causa, digamos, la carátula que le ponen a porque las encarcelan, ¿no? Mirá. Narcomenudeo, enseguida con respecto a la vulnerabilidad, no sé qué pensás vos, también se me vino a la cabeza el creciente consumo de OnlyFans, ¿no? De cómo las chicas lo ven como una salida laboral rápida y utilizan eso, pero ahí también quizás hay un círculo medio vicioso o pienso en voz alta que las termina después, por ejemplo, los medios de comunicación usan eso para justificar estos hechos. ¿Me explico? Ahí un poquito. Sí, es una rueda, es como el pelo, el huevo Claro. la gallina, digamos. Claro. Sí, creo que en épocas de gobiernos tan retrógrados y Totalmente. tan neoliberales, nosotros volvemos a estar en el lugar de la cosa, ¿no? De una cosa, de ser una cosa. Y creo que hoy... Nada, tenemos que admitir que hay una parte de la sociedad, evidentemente, que piensa eso, digamos, que piensa que las mujeres somos una cosa, que nos tratan como cosa, o sea, hay una parte de sociedad muy misógina, porque si no, esto Tal cual. no existiría. Tal cual. Entonces, Y en que momentos... estuvieron ahí como agazapados durante mucho tiempo, ¿no? Porque ese es un elemento Ese que es el no punto. tenemos que perder de vista, porque dimos las discusiones, pero dimos las discusiones ¿para qué? Para que ellos se queden ahí tipo escondidos bajo una piedra y qué sé yo, pero cuando ven el mínimo reflejo en donde pueden volver a salir, como que no dudan, ¿no? En contraatacar. Claro, y yo creo igual que es un sector minoritario de la sociedad que Total, ahora está sí. envalentonado, que es histórico en Argentina, porque es el odio contra el peronismo, el odio contra los zurdos, el odio contra las mujeres, o sea, hay una parte de la sociedad que odia, y en este contexto está envalentonada y hace cosas que antes no pasaban, como Pero tiene acceso el caso de las lesbianas prendidas fuegos en barracas. Sí. O sea, Pero, cosas que Victoria, a nosotros no habíamos visto en nuestro país. Totalmente. Y que yo creo que lo mejor que pudimos hacer nosotras frente a todas estas situaciones, lo que mejor nos ha salido en los últimos años, fue justamente la construcción de un movimiento social muy fuerte, que es una gran herramienta concientizadora Ujú. del que las compañeras sindicales fueron esenciales y son esenciales. Pero doy un aporte a lo que dijiste. Es un sector muy minoritario, pero tiene poder. Claro, Ese es el problema. claro. Entonces, debemos atacar el poder, porque Bueno. si no, todas estas cosas quedan los remanentes que dice Agus, y siempre están, avanza el pueblo o avanza lo nacional y popular, se guardan. Ya esperan el momento. Avanzan ellos y van por todo. Porque que vos saques las primeras reacciones, que saques todas las políticas públicas, absolutamente todas, y no fueron contra la AUH, pues ya era muy grande, es como ir contra el aguinaldo, ¿viste? Ya está, es un derecho adquirido, pero por las otras fueron por todas. Ministerio de la Mujer, La línea identi- 144, todo, fueron por todo. Sí, Coincido. tuvimos un recorte gigantesco de Sí. políticas públicas. Pero bueno, también quería agradecer la invitación porque, como vos decías, tienen el poder, ¿no? Y hoy muchas compañeras que llevaban la agenda de género en los medios masivos de comunicación han sido recortadas, han sido cambiadas de lugar, no se les permite hablar de estos temas. No. Entonces hoy, de paso un chivo, que el Obvio. el lunes estamos lanzando una campaña, la campaña Yo sí te creo, porque el gobierno está impulsando 2 proyectos en Senado y en diputados de falsas denuncias, de
penalizar las Cierto. falsas denuncias contra la Cierto. violencia de género. Cierto. Entonces, Porque hasta crearon un colectivo de hombres. claro. Eso no Vulnerados. revictimiza a la Claro, víctima. revictimiza a la víctima, perjudica el acceso a la justicia. Y también hay uno de los proyectos penaliza a los periodistas también. O sea, el periodista también la liga por difundir un supuesto caso falso. Entonces, bueno, nosotros estamos organizadas, vamos a lanzar una campaña en torno a esto y nada, desde las bases, ¿no? Desde las bases y desde los medios comunitarios y desde quien nos dé una mano para Bueno, difundir. contar con nosotros, obviamente. Volver un poco pienso, el yo sí te creo, vuelvo al 2018, ¿no? Claro. Cuando todas empezábamos a denunciar, a señalar, pero es terrible esto que contás, al menos, no sé, creo que mis compañeros no lo sabían, de estas propuestas de las falsas denuncias, porque ahí hay un gran retroceso de, bueno, ya que de por sí la víctima pasa por todo un camino espantoso, ¿no? Se pone en tela de juicio. ¿Con qué buscan con eso? Como de seguir desacreditando, creo yo. Sí, desacreditando y, digamos, y nada, poniéndonos nuestra palabra en duda como Continuamente. Continuamente, ¿no? Bueno, ONU Mujeres va a hacer un estudio en Argentina, lo hizo en Uruguay, detectó que las falsas denuncias representaban menos del 1% Bien. de todas las denuncias. ¿Y si quién se va a mandar a denunciar con el quilombo que es del acceso a la Claro, justicia? no, desde ya. Además, Entonces, bueno. También quieren instalar un poco eso, ¿no? Como Sí, sí. existen falsas denuncias. Sí. Y cuando vos ves los datos, son aberrantes, porque acá siempre también lo tratamos, de las chicas que terminan muertas, suelen ser por sus parejas que ya habían denunciado previamente, pero no se había hecho nada. O sea, como esos datos importan más que el 0,1, que es ínfimo y no representa absolutamente nada. Y sumado al yo sí te creo, ¿qué otras políticas públicas creen que es importante implementar en este momento o camino a implementar? Yo creo que después de las elecciones de octubre, digamos, la tarea de todas nosotras es ayudar a reconstruir una agenda y un programa hacia un gobierno que, no sé, esperemos que no sea no, totalmente. que sea un gobierno popular. Y creo que bueno, tenemos algunas cosas que han sido exitosas. El programa Acompañar fue exitoso, digamos. La línea 144 no puede quedar, digamos, vaciada. Ujú. Hay mucho por hacer y mucho por trabajar. Es la primera vez que desde el retorno de la democracia, después de la dictadura del 76, es la primera vez que Argentina no tiene ningún mecanismo de adelanto de la mujer, digamos, no tiene nada. Es la primera vez en la historia. Entonces, creo que nada, que tenemos que aportar a crear conciencia sobre este tema, sobre la necesidad de tener políticas públicas, sobre la necesidad de tener espacios en los medios, ¿No te de acordás volver a esa época reinstalar. que marchamos para festejar, celebrar identidad de género, matrimonio Sí. igualitario? Era todas las semanas vos estabas movilizando para acompañar logros. No, yo, nada, Argentina era un país que exportaba legislación, exportaba derechos, Desde el movilizaciones. divorcio vincular hasta el 2015 era todo. Sí. Todo en alza, digo, está bien, coincido con vos. Muchísimo avance y bueno, eso, el péndulo de Argentina, ¿no? El péndulo. Que me parece que cada vez que entrevistamos llegamos a un punto que coincidente. Esto que te debaten de la batalla cultural no es tan así, sino que tiene una bandera que se llama educación, Sí. formación. Nosotros, si no sedimentamos, si no asentamos esas transformaciones en educación, es imposible que se sostenga en el tiempo. Viene cualquier tarado o cualquier tarada y te lo cambia con un decreto, con un DNU. ¿Me puedo explicar? Estoy muy vehemente con ese tema. Pero si no lo llevamos a la escuela... Mira, yo ya soy grande, ya tengo 40 años, pero cuando yo estudié toda la historia de la dictadura en el colegio no te la enseñaban. Yo aprendí otra historia en la facultad, bueno, Tal yo soy cual. socióloga y creo que es uno de los puntos principales revisar todo el aporte, el programa que estamos dando en las escuelas, porque los Brillante, pibes no lo pueden tuyo. no pueden no saber, o sea,
niños, adolescentes que votan. Claro, 16 Los cagaron años. porque no saben historia. Y si no Exacto. aprenden historia, los van a volver a cagar. O sea, y encima son uno de los sectores más perjudicados, la base electoral de este gobierno, que son los varones jóvenes. Y sí, son uno de los más El sub perjudicados, 40 ya es lamentablemente. la mayoría del padrón. Sí, sí, es el padrón joven, bueno, sub 30. Sí, Más grande de la historia en Argentina. mirá. Es lo más grande. ¿Vos el sabés, sub 30. vos sabés cuándo descubrió el grano? No. En la facultad. Claro, claro, sí. Y Si llegas a la facultad. Claro, Claro, pero el porque tipo no que te todos quieren. decía Porque que hoy hay la una mujer pérdida era el de la centro. matrícula que Claro, es terrible. el tipo que te decía Buen que la punto. facultad era el centro, la mujer era el centro de la revolución de 1810 porque encabezaba la familia. 1810, y yo lo descubro en Historia de las Ideas. Entonces digo, celebro que hablemos esto. Pero no tenemos que ser combustible de campaña. Celebro esto, que ustedes se organicen, que lleven propuestas, porque la próxima no es que te acompañamos, militamos, te votamos, bueno, y después elegí vos nomás. No, me parece que esta vez tenemos que... El campo nacional y popular tiene que profundizar. Te lo digo como estatal. Sí. Si a mí no me garantizan la garantía laboral, los derechos adquiridos como trabajadores y trabajadoras, A mí me parece que el trabajo está tiene que estar en el centro de la discusión. No podemos escindir, volviendo a lo del triple femicidio, no podemos escindir una Estado. situación así de la situación de los trabajadores y las trabajadoras hoy. Totalmente. De la situación de la pérdida absoluta, el salario más bajo, 16 meses seguidos de caída del consumo, los salarios en términos reales más bajos en los últimos 20 años estamos viviendo. ¿Cómo ese tema no está en el centro de la campaña electoral, en el centro de la discusión pública? Nadie habla de esto, nadie habla de la recesión que estamos viviendo y todo lo que acarrea eso, porque no se puede escindir. Claro, Eh, desde ya pasa que desde, no sé, los funcionarios del gobierno plantean la baja de la inflación como caballito de batalla desde increíble. las elecciones y como que no hay un argumento que salga a romper. El otro día leíamos acá informes y todo que la baja de la inflación no está atada a todo esto que vos venís diciendo, ¿no? A que hay corridas cambiadas, a que hay bicicleteo, Claro. a que no es posible que haya, no sé, ellos decían, sacamos 12.000 personas de la pobreza. O sea, yo creo que Es cualquiera mentira. que camina 5 cuadras en el microcentro, 5 cuadras en el conurbano, se da cuenta de que eso no es así. Más bien todo lo contrario. Pero se ocupa, como que existe un cerco mediático también ahí, ¿no? Tal cual. En ocuparse de ir más allá y de profundizar. Sí. Che, ¿por qué vos estás diciendo que sacaste 12.000 personas? O sea, ¿dónde se expresa eso? Porque nosotros no lo estamos viendo, ¿viste? Como que hay que salir a discutir con esa gente también, ¿no? La verdad que yo vengo de un tema, el tema que más milité fue el derecho al aborto. Yo milité 15 años de mi vida. Y eso me dio una lección de vida enorme porque nosotros logramos posicionar un tema del que nadie hablaba, que no estaba en los medios, que nadie quería hablarlo, Tal cual. nadie nos bancaba. A mí, cuando empecé también a ser una militante política, en mi fuerza me dijeron, con ese tema no vas a llegar a ningún lado, déjalo, no lo milites más. Políticamente incorrecto. No lo milites más. Claro. Claro, soltarte, decía. Entonces, creo que nosotras, de las feministas, del movimiento de mujeres, tenemos una experiencia muy valiosa en cómo hacemos para posicionar temas que no están en la agenda, cómo construimos mayorías, con la fuerza del movimiento social. No, para mí no hay otra forma. No hay otra forma. Las agendas se tienen que dar desde ese lugar, Ujú. desde los movimientos, desde abajo, Sí, sí, desde la totalmente. comunidad organizada. Ujú. Y Ay, de qué ahí lindo eso. ahí vamos condicionando al que llegue. Totalmente. Y esto que decís también lo pienso como, y que no quede en una lucha solo de nosotras, ¿no? Claro. Porque un poco estaba pasando eso, ayer justo
Sol Despeinada publicó un reel que me pareció muy bueno de un chico haciéndole entrevistas a chicos, a varones, de si hablaban de lo que había pasado con el femicidio, si estas cuestiones de género se hablaban en sus grupos. Obviamente la mayoría de las respuestas fue que no tenía otras cosas que hacer, responde un chico, como ellos muy por fuera, ¿no? Y lo llevo a esto de las cuestiones laborales que vos decís de, si lo ponemos en agenda, bueno, todos luchemos por eso, porque somos parte de una sociedad y si no, como que terminamos nosotras luchando contra la marea, que igual sucede y pudimos, pero también como incluirlos a ellos o ellos en realidad que se incluyan, ¿no? Sí, ahí tenemos un problema. Ahí claramente tenemos un problema porque muchos compañeros varones se sienten como incómodos. Eso, porque es a como eso que quería vamos llegar. contra ellos. Y no es así. Nosotras lo que queremos es más derechos, nosotros lo que queremos es mejores trabajos, no queremos que haya más brecha salarial, Tal cual. no queremos morirnos, no queremos... O sea, finalmente nuestra agenda política es bastante básica, digamos. Estamos pidiendo seguir vivas, digamos. Queremos aborto clandestino para no morir, ni una menos. O sea, queremos vivir. Tal cual. Está por abajo, es una lucha Claro. tan básica nuestra agenda. Y no es contra los varones, es contra un sistema cultural que también pone a los varones muchas veces en un lugar de mierda, ¿no? En ser el macho proveedor, en ser no sé, en un montón de lugares que quizá tampoco quieran estar, pero como no se habla de eso y como a ellos también les cuesta más hablar de eso, creo que tenemos que poder hablar de estos temas de otra manera. Sí. Y que los necesitamos a los compañeros, y que los necesitamos. Pero bueno, el movimiento tiene muchas expresiones y bueno, a veces hay expresiones más radicalizadas. Obvio, pasa en todos Pero no. lados. Pero pasa. Pero yo te digo, me voy a remontar a los planes trabajar y el consejo consultivo. Esto del macho proveedor se terminó a partir de las crisis, porque las mujeres eran las que percibían el fondo. Claro. Yo recuerdo que en mi pueblo hubo que hacer procedimientos, porque como era bancarizado, tenían que ir al banco. Entonces cobraban y el muñeco estaba al lado, le sacaba la plata. Entonces teníamos que accionar con un consejo consultivo muy piola. Viste, en un pueblo chico, conservador, es difícil y se produjo esos cambios. Entonces digo, se terminó esa que muchas las mujeres son cabeza de familia hoy. Entonces tienen que sostener todo. Entonces hay que profundizar esos cambios, apoyar, continuar. La educación ayuda mucho, formativa. Yo soy el que cree que si empezamos hoy, desde el pibe a chique que entra en primer grado, cuando terminemos la etapa básica de la secundaria, primaria y secundaria, tenemos una persona diferente. Tenemos una posibilidad de insertar los cambios permanentes, pues si no, no hay otra manera, ¿viste? Si creemos que solamente un partido, un movimiento gobernando, es una construcción mucho más amplia. Por supuesto. Igual yo no creo que un país lo conduzca un gobierno. Un país lo conduce el gobierno, lo conducen los sindicatos, lo conducen los empresarios, lo conducen un montón de sectores Totalmente. es más, cada vez lo conducen más los otros sectores que el gobierno. ¿Viste? A veces pienso. ¿Viste? Entonces nosotros creo que tenemos que ponernos en un lugar de construir el país que queremos. Bien, y sumado a esto de construir el país que queremos, contanos del proyecto Generar del que sos cofundadora. Bueno, es una asociación civil, somos un grupo de compañeras que justamente aportamos en pensar políticas públicas, hacemos distintos aportes a distintas temáticas, todas vinculadas a los temas de género, y en los últimos años estuvimos impulsando la discusión sobre la reforma judicial. La reforma judicial justamente Bien. porque, ¿saben cómo llegamos a ese tema? Por las presas por aborto. Ah. Cuando se legalizó el aborto, nos dimos cuenta que el Poder Judicial había encarcelado, por lo menos hicimos un informe con el CELS, por lo menos a 1.500 pibas en el país. Hay un informe publicado con el CELS y la campaña por el derecho al aborto. Entonces dijimos, claro, es un poder en el que nunca incidimos, porque nosotros siempre fuimos por el legislativo o por el ejecutivo, para sacar leyes o para sacar políticas, pero el judicial nunca lo tocamos. ¿Y Claro. qué pasó? Entonces- Porque el Poder Judicial... Entonces nos metimos en una, ¿no? Armamos Me una imagino. campaña, la campaña por la reforma judicial feminista, para detectar, hacer diagnósticos y detectar
fallas en el acceso a la Obvio. justicia. Nada, tenemos un poder judicial el que está inundado por antiderechos. Entonces todas las leyes que saquemos son al pedo si después el Poder Claro. Judicial te frena. Claro. Si después el Poder Judicial, y bueno, nada, hoy creo que Y es más esas- evidente. Esas 1.500 pibas eran en el ámbito de la AMBA, la En Cava. todo el país. en En todo todo el el país, país y tienen suman- algo en común, que son mujeres jóvenes de sectores Claro. súper vulnerables, que se creen que son culpables. Está Se bien. creen que son culpables. Bueno, ahora hace una semana se estrenó la peli Belén, que se las recomiendo. Sí, full. Sí. De ese primer caso que yo la verdad no lo podíamos creer. Yo me acuerdo cuando surgió ese caso y digo, no puede ser, esto pasa en El Salvador, en Honduras, en Argentina no pasa. Ujú. Y cómo yo, que estoy 24/7 pensando en aborto y en cómo hacerlo legal, no nos enteramos ninguna de nosotras que estaba pasando esto. Claro. Claro. Porque le ponen otras carátulas, porque le ponen Totalmente. homicidio, porque le ponen... Y Totalmente. cuando empezás a rascar... En realidad era otra cosa. Y Entonces, estás hablando de las que están presas por esa situación, totalmente anormal, y además tenemos que sumarle las muertes. Claro, entonces es la Más punta de grave. un iceberg, es la punta de un iceberg, ¿no? De un sistema totalmente putrefacto. Y creemos que hay que ir por una reforma profunda. Ahora, Totalmente. es un tema muy complicado. ¿Por dónde Sí. empezamos? Claro. Y es múltiples batallas, porque también hay que disputar desde una mirada de género y desde el feminismo los colegios, hay que disputar. Una compañera nuestra disputó el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Sí, Y ganaron. ganó. Ganó, Teresita. Sí. Bueno, entonces cuando llegó le digo, ¿vos te imaginás la batalla? Y sí, va a ser muy grande. No, es enorme. Pero hay que dar todas esas batallas. Como nosotros dimos la batalla en nuestro colectivo de la integridad, de la paridad de género, de que las compañeras fueran incorporadas, que hoy sea secretaría, no era secretaría, No era secretaría. género en Nati. Y la impulsamos desde Capital. Digo, es toda una lucha, pero Sí. tienen que ser. Hoy nombraste dijiste la frase comunidad organizada. No hay nada aislado en Y este no, proyecto. No hay nada aislado. Todo tiene que ver con todo. Y cuando avancemos, tenemos que avanzar todos, todas, todes, porque no hay otra opción. Exacto, sí. Qué bueno que viniste. Victoria, ¿cómo encontramos el proyecto en redes? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo te seguimos a vos? Victoria Tesoriero, mi Instagram. Sí. Y después Proyecto Generar, el Instagram de la Buenísimo. asociación. También tenemos Twitter y Facebook, pero el que más usamos es Instagram. Es el Así que, Instagram. bueno, Buenísimo. Perfecto. muy Cualquier contenta, muy contenta mecanismo de venir. comunicación, nos vinculas. Sí, Y aunque te parezca la cuestión más insignificante, para nosotros es mucho. perfecto. Los voy a tener en cuenta para mandarles novedades, gacetillas, cosas. Dale. Sí, re. Yo no Perfecto. conocía. Buenísimo. Bueno, la verdad, Muchísimas gracias. Ya sabes, das tu consentimiento, quedas vinculada a la radio Germán Abdala. Mm. En todas estas cuestiones, tu aporte nos ayuda muchísimo. Bueno, Bien, Cami, la verdad. muchas Gracias a por vos. la invitación. Muchas gracias. Agujero al mate, quedan 19.